Y hemos estado pensando, apreciados hermanos, amigos, acerca de toda la trayectoria de los jueces. Vimos cómo todos los jueces que fueron puestos allá en Israel cumplían una función muy importante, y era enseñar al pueblo, guiarlos en el temor del Señor. Y notamos algo muy triste, y es que tan solo cuando vivía el juez, el pueblo trataba de caminar bien, trataban de obedecer. Pero cuando el juez moría, entonces todo se desordenaba, ¿no? Más o menos pasa lo que pasa en su casa, hermano, hermana. Cuando usted está, todo funciona, y cuando usted, papá, mamá se va, ¿cómo funciona la casa? ¿Quién sabe? No, pienso que aquí no pasa eso. Afortunadamente no. Aquí los hijos de ustedes son muy buenos hijos. Ellos no desordenan. Ellos, cuando ustedes no están, hacen el aseo, limpian todo. Es una maravilla. Sus hijos son un amor. No hay otros como ellos. A veces está el almuerzo hecho, dice el hermano. David y Daniel parece que son una maravilla de muchachos. Parece, ¿no, hermana? La enseñanza, hermana Doris, es que la enseñanza es muy importante. Muy bien. Bueno, hemos pensado en eso. Y hemos pensado en el último juez de Israel, que se llamó Samuel. Muy bien, muy bien. Se ganó una lechona. No, mentira. Ok, Samuel. Bueno, Samuel. Y Samuel, ustedes recuerdan la historia de este hombre. Cómo Dios, en su gracia, oyó la voz de una mujer afligida. Cuando nosotros estamos con el corazón así, afligido y arrugado, y clamamos a Dios y colocamos toda nuestra ansiedad, todo nuestro vacío sobre el Señor, ¿qué hace Él? Él inmediatamente toma nuestro corazón y nos consuela. Y eso es muy importante, venir al Señor. Aquellos que en esta mañana no hayan venido al Señor para hacer confesión de sus pecados, es la oportunidad, es el llamado para que se arrepientan, pero de todo corazón, no como Judas. ¿Se acuerdan que Judas sintió ese remordimiento? Y él después reaccionó y tomó esas 30 monedas de plata, ¿recuerdan ustedes? Y las llevó al templo y las tiró allí a los sacerdotes. ¿Y qué dijo él? He pecado entregando sangre inocente. ¿Qué le dijeron los sacerdotes? A nosotros eso no nos importa, allá tú. Y eso es lo que hace la religión. No hace nada, no puede cambiar al hombre, no puede transformarlo. El único que cambia, el único que transforma nuestras vidas es el Señor Jesucristo, la roca eterna. Y por eso, ojalá esta mañana algún corazón quiera quebrantarse y arrepentirse y confesar su pecado. La Biblia dice: al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Jehová. Y es algo maravilloso. Hemos pensado entonces cómo Samuel fue un hombre fiel a Dios, pero sus hijos Abías y Joel no siguieron el camino. Ellos comenzaron a aprovecharse de su autoridad y a abusar un poco y a pedir dinero y a hacer cosas que fueron malas. Y el pueblo comenzó a desanimarse. Y hermanos queridos, no quiero que ustedes ignoren que Elí tenía 2 hijos, Ofni y Finés. Y ellos ocasionaron en el pueblo de Dios desaliento. ¿Por qué? Por su pecado, ¿cierto? Eran pecadores, eran fornicarios, utilizaban el mismo lugar de culto para hacer sus cochinadas. Robaban las ofrendas del pueblo de Dios. Así lo dice la palabra. Y Elí no los estorbó, no los estorbó. Y vemos aquí, hermanos, cómo Dios juzga a Elí. Porque cuando Dios ha entregado la bendición de ser padre, de ser madre
Dios ha entregado también la responsabilidad de guiar a sus hijos, a sus nietos en el temor de Dios. Usted, hermano, hermana, que es padre, que es madre, tiene esa tarea. Cúmplala, por favor. Cúmplala. Dice la palabra, escribe estas palabras en la casa, en la frente, en tu mano derecha. Repítelas a tus hijos, estando en la casa, en el campo, en el camino, antes de dormir, al levantarse. Así dice la palabra. Eso no lo hizo Elí. Y lo triste es que como el sacerdocio se heredaba, pues ellos llegaron a ser sacerdotes. Y hermanos, Dios corrigió muy fuerte a Elí. Pero llega el tiempo de Samuel, lo opuesto. Samuel era el hombre de Dios, consagrado desde la vientre de Ana. Ana, madre de Samuel. Y aquella mujer se privó de su hijo, se lo entregó al Señor y lo entregó para que el sacerdote Elí criara a su niño. Yo supongo lo trajo más o menos de 3 años de edad. ¿Se imaginan? ¿Haría usted eso, mamá? Se despojaría de su hijo y lo llevaría a un hombre que, bueno, es un hombre de Dios, pero críeme ese muchacho. Ya estoy viendo las caras de ustedes, mamás y abuelas. No, no lo hacen, ¿cierto que no? Pero si tienen varios, hombre, uno solito. No, nada. Ana tenía solo ese hijo. Y puesto que ella entregó ese hijo a Dios, Dios le dio 6 más. Y ella venía cada año allá a Silo, porque así se llamaba el lugar. Venía a Silo y traía ropita nueva para el niño y se dedicaba a él y también hacía la adoración y volvía. ¿Se imaginan ustedes la llegada de Ana a ver a su niño? ¿Cómo sería? ¡Ay, qué alegría! Y cuando se iba, pero se iba. Sí, mamá, eso yo me imagino a Ana llorando, claro. Y el mismo Elcana, el esposo, ¿no? Llorando. Ay, Samuel, claro. Samuel también. Hombre, pero qué hermosa decisión de esta mujer, entregar su hijo para el Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos a desprendernos de cosas, de personas por el Señor? ¿Estamos dispuestos a desprendernos a veces de lo material por el Señor? ¿O esto material es como nuestro Dios? Estamos arrodillados ante el Dios Mamón, así se llama el Dios griego del dinero. Y bien mamón que sí es, ¿ah? Así se llama ese Dios. Porque es que él doblega a la gente, doblega el corazón. Y dice la Biblia que el que tiene siempre querrá más. Así es. ¿Eso cómo se llama? Avaricia. Y la Biblia dice que tengamos cuidado de ese ídolo, la avaricia. Pero bueno, hermanos, puesto que Joel y su hermano no se portaron bien como jueces, entonces el pueblo pidió rey. Y Dios se sintió desplazado. ¿Recuerdan de eso? Dios dijo, me han desechado a mí. Samuel, ¿por qué estás triste? No te han desechado a ti, sino a mí. A mí. Pero por supuesto, hermanos, amigos, que a Dios no le cayó eso de sorpresa. Porque Dios sabe todo. Y ya en Deuteronomio, acuérdense que estudiamos que ellos iban a pedir un rey. Y que ellos deberían cumplir ciertos requisitos. El rey que fuese sobre ellos. Y así estudiábamos al rey Saúl. ¿Cuántos años gobernó el rey Saúl? 40 años. 40 años. Dios esperando, amigos y hermanos, que Saúl se arrepintiera. Que Saúl reconociera que el rey verdadero era Dios. Pero no. Y puesto que él supo que Dios había elegido a David, se llenó de ira, de celos, e intentó matarlo 2 veces y lo buscó en su casa
para matarlo allí. Pero Mical lo hizo bajar por el muro y lo salvó. Jonatán también salvó a David varias veces. Amigos, hermanos, Saúl es tipo de un hombre carnal, de un hombre que aunque conoce intelectualmente a Dios, no es obediente. ¿Cuántas veces somos como Saúl? Sabemos la palabra, pero no la practicamos. Y es lo que la Biblia dice, que no seamos solamente, sino, amén, en eso es glorificado Dios. Y hoy vamos a hablar del rey escogido por Dios. Vimos cómo el pueblo escogió rey a Saúl, pero ahora Dios escoge su rey. Y lo más bello es que ese rey tiene un reino sempiterno. Porque de esa línea genealógica viene el Señor Jesús. Génesis 49, así es, hermano Javier, la descendencia. Génesis 49, por favor. Vamos a ir mirando libro de Génesis, capítulo 49. Y aquí encontramos en este capítulo, hermanos, al viejito Jacob, con unos más o menos 130 años de edad. Ya está muy débil. Y ahora que él está aquí en su lecho de muerte, bendice a todos sus hijos. A sus 12 hijos les dio bendición. Pero es muy importante que aquí Jacob, el viejito, y lástima que Jacob signifique suplantador, ¿cierto? Porque eso es lo que significa Jacob o Jacobo, suplantador. Pero a Jacob, el de la Biblia, Dios le cambió el nombre. Israel es el gozo de Dios. Ese nombre significa mucho para Dios. Y aquí tenemos a Israel bendiciendo a cada uno de sus hijos en todo este capítulo 49, ya muy enfermito. Y llamó Jacob a sus hijos, versículo 1, y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Si Jacob aquí está diciendo juntaos a mí porque os diré lo que os acontecerá, ¿qué está haciendo Jacob aquí? Muy bien, profetizando. Entonces tenemos aquí a Jacob, profeta de Dios. Este hombre lleno de Dios va a decir cosas a cada uno de sus hijos, pero en esta mañana nos interesa solamente uno. Vamos a mirarlo. Versículo 8. Judá. ¿Saben lo que significa Judá? Alabanza. Alabanza de Dios. Ese nombre fue puesto a uno de los hijos, digamos, mayores de Jacob. Judá. Te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Entonces, los hermanos de Judá le iban a dar a él honra, le iban a honrar. Pero los enemigos iban a ser agarrados del cuello. Dice, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Es decir, los que no quieren ser amigos van a tener que soportar el juicio. Terrible, ¿verdad? Así que Judá era bravito. Judá, dice versículo 8, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. ¿Y eso ocurrió? Eso ocurrió más tarde en la persona de Cristo. Porque toda lengua y toda rodilla se tienen que doblar ante el Hijo de David, que es ¿quién? El Señor Jesucristo, porque Él es descendiente directo de David. Versículo 8 entonces, versículo 9, cachorro de león. ¿Y quién es ese león, hermanos? Cristo, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león
así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Cuando nosotros hablamos de cetro, ¿en qué pensamos? En un rey que tiene una varita, ¿cierto? Y esa varita es la vara de la autoridad. Y estoy pensando en una joven doncella que se llamaba Esther. Hay dos hermanas Esther aquí hoy. La hermana Esther Julia, ¿dónde está hermana Esther Julia? Ahí está. ¿Y dónde está la otra hermana Esther? Ahí está. Dos Esther. Y Esther en la Biblia fue la hija adoptiva de Mardoqueo. Y ellos vivían allí en un país ajeno. Habían sido llevados en esclavitud. Pero el rey había dicho que le eligieran unas doncellas para tenerlas ahí en remojo, para tenerlas ahí, enseñarles la cultura, enseñarles belleza y toda esa cantidad de cosas, para que en el momento dado pudiesen ser reinas. Y Esther estuvo en ese proceso. Y dice la palabra de Dios que Esther no hacía sino lo que decía el tipo ese, el eunuco ese que las maquillaba y las ponía bonitas y todo eso, y las perfumaba y todo eso. Ella no procuró nada de esas vanidades. ¿Se imaginan las otras? No, eso no, yo no quiero eso, yo quiero esta otra cosa. ¿Se la imaginan? Pero Esther no le daba importancia a eso. Sin embargo, era la más bella del ramillete. Y un día la esposa de Asuero, el rey, estaba haciendo fiesta, estaban de fiestas en esos días. El rey había hecho fiesta a los hombres y ella hizo fiesta a las mujeres. Y entonces la reina levantó el codo, estaban todos felices. Ella con las mujeres, él con los hombres. Y entonces el rey en su entonada, ¿no? Dice, llámenme a Vasti, porque quiero presentarla ante todo este pueblo para que vean la belleza vieja que tengo yo. Una macha. Y fueron a llamar a Vasti. Y Vasti, que le vio que ahorita estoy ocupadita. No quiso ir, estaba borracha. No quiso ir donde el rey Asuero, y entonces, hermanos, eso ocasionó un problema tremendo, porque entonces van a decir que todas las esposas no se someten al esposo. Eso va a quedar pésimo el rey Asuero. Y entonces los príncipes le dijeron, no, degrádela, bájela del trono. Y así que Vasti dejó de ser reina. ¿Por qué? Y cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, ¿qué? También nos degradamos, hermanos. También ese lugar alto en que fuimos colocados, caemos. Porque el Señor se goza si nosotros somos obedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro 1, 13, 14. Y hermanos, aquí tenemos a Vasti rechazando el privilegio de ser la esposa del rey, aunque no era la única. Usted sabe, en esas culturas era un harén, ¿cierto? Un harenero terrible. Y entonces, hermanos, llaman a Esther. A Esther la eligieron para ser reina. Y se acuerdan cuando había un grande hombre ahí que amaba mucho al rey y el rey a él, eran uña y, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Amán. Se nota que no han leído el libro de Esther últimamente. Yo tampoco, hermanos, yo no lo he leído últimamente, pero lo he leído durante 50 años, entonces algo me acuerdo. Y ahí estaba Amán, hermanos, y Amán era un tipo creído, se creía de lo mejor, y entonces, bueno, el rey un día se le quitó el sueño, estaba como cuando yo tomo mucho tinto, ¿cierto? Así, no me da sueño. Y bueno, y miraba en las crónicas, resulta que hubo un complot para matar al rey Asuero.
Y un hombre llamado Mardoqueo supo de la cosa porque el tipo era policía, hacía inteligencia. Y él estaba piloso y vio la cosa y se la dijo a Esther. Y Esther se la dijo a Asuero. Hicieron la investigación exhaustiva, ¿no? Y se encontró cierto. Ay, ay, ay. Y a esos fueron asesinados. Y todo quedó ahí. Pero entonces a Asuero se le quita el sueño y empieza a leer las crónicas. Dice, vea, aquí aparece un señor Mardoqueo que me libró a mí de una muerte segura. ¿Qué le hicieron a Mardoqueo? Y investigó el rey al día siguiente. Nada. ¿Cómo? Eso es muy injusto. Hay que hacerle ¿cómo se dice, hermanos? Un reconocimiento, sí. Claro, un acto de cortesía, ¿no? De parte del rey. Así que llegó Amán todo elegante, todo pispo allá a la oficina, ¿no? del rey. Y le pregunta al rey, ¿qué se debe hacer al hombre que el rey eligiese? Y el tipo dijo, hola, ¿a mí? Si es el que quiere el tipo. Eso, mejor dicho, yo le digo esto y él lo hace. No, mejor dicho, yo lo mando más que la mujer de él. Pensaba Amán. Pero una cosa piensa él y otro el qué. Bueno. Hermano, dijo, pues muy bien, ¿qué hay que hacerlo? Y Amán, pensando que era él, dijo, montarlo en el caballo del rey, vestirlo de ropas reales. Póngale cuidado lo que aspiraba ¿no? ¡Ay! Se parecía al diablo. El diablo siempre quiso ser el rey, siempre quiso honra y gloria. Pero la única honra y la única gloria la tiene ¿quién? El Señor Jesucristo. Recuerden que ustedes, hermanos, que Satanás quiso eso. Y el Señor le dice, solo a Dios adorarás y a Él solo. Muy bien. Así que, hermanos, vístanlo con vestidos, pónganle la corona, pónganle el anillo, mejor dicho, declárenlo rey. ¿Pero por qué quiso Él todo eso? Pensó que era Él. Ay, hermano, pero una cosa piensa y otra piensa. Y entonces dijo, haga todo eso sin omitir nada. Y que uno de los príncipes grite, es que honra al rey, honra al hombre que el rey quiso. ¿Cierto? O diciendo, como en nombre del rey Asuero se está honrando a este hombre. Y al Amán le tocó ir delante del caballo diciendo, este hombre está honrado por el rey Asuero. Uy, pero estaba que se moría de ira. Así que Mardoqueo subió al caballo, se puso el anillo, todo el vestido, todo bien. Hermanos, y se llena de tanta furia este hombre, porque él, Amán, sabía quién era Mardoqueo, que era judío. Sabía que había ahí en el reino de Susa y en todo el reino había ese pueblo que él odiaba con todas sus entrañas. ¿Cuál pueblo era? Los judíos. ¿Será el único que odió a los judíos? La lista todavía sigue. Y hermanos, la historia es hermosa. Y ver cómo Dios, en su gracia, permitió que el pueblo fuera guardado. Así que Amán entonces quiere destruir el pueblo de Dios, destruir al pueblo de Israel. Y por supuesto quería destruir la línea genealógica que daría paso a la venida del Cordero. Él quería destruir. No solamente él lo hizo, sino que recordamos a Faraón cuando quiso destruir al pueblo. ¿Recuerdan, hermanos? Ordenó a las parteras que tenían que matar a los varoncitos. A las niñas sí déjenlas vivir, pero los varoncitos mátenlos de 2 años abajo. Pero las parteras no lo hicieron. Tenían temor de Dios. Y entonces cuando fueron llamadas a cuentas, ¿cómo es que ustedes no hicieron esto? No, es que cuando llegamos ya había nacido el chino. Uy, no, esas mujeres israelitas. Pero eso no era cierto. ¿Llamaríamos lo que hoy decimos que es una qué? Sí, más o menos así sería la cosa. Y así se salvaron los varoncitos. Hermanos, más tarde tenemos al rey Herodes, como él quiso acabar también con la línea del rey. Y también mandó matar a los niños. ¿Por qué sintió él eso? Porque él
escuchó a los reyes, a los sabios de Oriente que vinieron para buscar al rey. ¿Rey? ¿Cuál rey? El rey soy yo. No, el rey de los judíos que ha nacido. ¿Cómo? ¿Que nació uno sin darme cuenta? Yo no. Y también quiso matar los niños. Entonces, hermanos, mire, siempre Satanás quiere destruir lo de Dios, pero no puede. No puede, hermanos. Satanás no puede contra la iglesia. Dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecen contra ella. ¿Quién guarda su pueblo? Dios. ¿Quién ha guardado la palabra a través de los siglos a pesar de las persecuciones terribles contra la Biblia? Porque ha habido persecuciones. Ha habido quema de Biblias por miles. Pero la palabra de Dios es como esa, ¿cómo se llama? Como la mostaza, ¿no? Que es un árbol pequeño pero que da mucho. Es una semilla pequeña pero se multiplica y se multiplica. Eso, hermanos, la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y por esa palabra tenemos entonces el reino de David. Y vamos a mirar un poquito acerca de eso. Mire, versículo 9. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó y se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y ahí tenemos el cetro, el rey Asuero. Entonces estaba escuchando a Amán. Y le dice, mire, hay un pueblo que está aquí, diseminado por todo el país. Ese pueblo no sirve para nada. A ese pueblo hay que exterminarlo. ¿Verdad? Sí, eso no sirve para nada. Entonces hay que acabarlos. Y el rey, como un bobito, firmó el decreto. Acabar al pueblo de Israel. Entonces Mardoqueo se entera del asunto y Esther obviamente, porque Esther estaba en la corte, y hacen un culto extraordinario de ayuno y oración. Así fue, hermanos. Todos los judíos, cada uno en sus regiones, se reunieron para orar, para rogar a Dios por ellos, porque estaba determinada la muerte para ellos. Y Mardoqueo le dijo a Esther, Esther, tienes que hablar con el rey y tienes que contarle esa situación que está pasando. ¿Y qué pasó, hermanos? La reina dijo, uy, no, tío, no, yo no puedo hacer eso, porque si yo me meto a palacio, me meto pues a la oficina, al trono mismo, sin haber sido llamada, una sola sentencia hay. Así era la cosa. Y entonces Mardoqueo dijo, bueno, si usted no hace nada, Dios de alguna manera va a hacerlo. Y no crea usted que por estar allá en palacio, usted se va a salvar. Usted verá, mi hija, está en sus manos. Y entonces la reina Esther dijo, listo, tío. Yo voy a hacer mi culto de oración y ayuno con las doncellas, con todas mis siervas, con todas mis amigas. Y si muero, que muera. Qué bonito, ¿no? Aunque estaba muy nerviosa, muy asustada, ella se animó y se puso en ese tiempo de ruego, oración, y luego se fue y se pasó por el palacio, se pasó por el salón donde estaba el rey Asuero. Y él la vio. Y enseguida, reina Esther, ¿qué necesitas? Hasta la mitad del reino te será otorgada, ¿no? Como decían siempre. Y extendió el cetro, esa varita de autoridad. Y Esther entonces vino al rey, lo saludó con mucho respeto, no sé qué tal. Rey, quisiera invitarle a un banquete. ¿Le gustaría? Claro, reina Esther. Y pum, lo invitó a un banquete, ¿no? Y usted puede, por favor, invitar a Amán. Y les hizo el banquete, y qué belleza. Y el rey hablaba maravillas de Amán y hablaba de Esther. Mira, Esther, lo hermosa que es mi reina y no sé qué. Y ella dijo, ¿quieren venir a otro banquete? Si les gustó vengan a otro.
Ya fue otro segundo banquete. Y ahí en ese banquete, Esther comienza a llorar y a decir, hay un malvado que quiere destruir a un pueblo que está entre este pueblo. Y si no fuese nada importante, yo no lo diría. Pero es que ese pueblo es el que más ganancias les trae a ustedes, porque trabajan, porque son gente laboriosa, gente buena y honesta. Así, ¿cuál pueblo es? El pueblo judío. Y yo soy judía, rey Asuero. ¿Y quién ha sido el que ha hecho firmar el decreto tan? El malvado Amán, este hombre. Y apenas dijo la reina Esther, este hombre, el hombre cayó ahí, asustado, quedó pálido, ¿no? Y el rey Asuero se le subió el suero, que se puso rojo de la ira y se fue. Seguramente dijo, necesito aire porque, esto es el colmo. ¿Cómo es que me están utilizando a mí? Y bueno, se quedó un rato por allá hasta que vuelve y encontró a Amán tirado ahí con la cabeza en las rodillas de Esther, rogándole a Esther por él. Por favor, reina Esther, no vaya a seguir hablando mal de nosotros, porque si no, imagínense, ¿no, hermanos? El que se humilla y el que se exalta. Y cuando llega el rey Asuero dice, hasta violar la reina en mi presencia, ¿quiere usted? Usted es mucho. Y de una vez le dijeron, mire, aquí está la horca de 10 metros que había hecho Amán para Mardoqueo. Esa era la de Mardoqueo, específicamente. En esa misma pónganlo a él. Hermanos, eso es tremendo. Y cuando pensamos en eso, en los reyes y cómo Dios preservó ese pueblo a través de los tiempos. Y ustedes saben, hermanos, que más o menos en 1935 al 40 y algo, hubo un tipo también que quiso acabar con el pueblo de Dios. Exactamente, Hitler. Hermanos, los enemigos de Israel y los que estén contra Israel están contra la iglesia. ¿Saben por qué? Porque es que dice la Biblia que la salvación viene de los judíos. El Señor Jesús lo dijo. Tenemos mucho que agradecer. No es que estamos de acuerdo con las masacres que hagan. No estamos de acuerdo, hermanos, con esas maldades que hacen, porque hacen maldades también. Pero Israel, hay mucho que agradecer a Israel. Y seguimos pensando en ese rey. Vamos a leer, por favor, ahora en Isaías. Isaías, hermanos, capítulo 8. Vamos a mirar Isaías. Y leamos, por favor, el versículo, Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Sobre qué, hermanos? El trono de David. ¿Se dan cuenta, hermanos? El sucesor de David. Ni siquiera dice que es Salomón, aunque Salomón sucedió a David. Y dice la Biblia que durante el tiempo de Salomón no hubo guerra. ¿Qué les parece? David fue un tiempo de muchas guerras, Y por eso David no pudo hacer lo que en su corazón anheló tanto. ¿Qué fue? El templo. No lo pudo hacer. Él lo anheló con todo el corazón. Y Dios no se lo permitió. Porque dice, tú has sido un hombre de guerra. Pero el hijo que vendrá de tus lomos, él hará templo para mí. Y además David anheló en su corazón construirle casa a Dios. Yo vivo en casa de cedro. Y Dios entre cortinas. Y Dios le dijo, tú me vas a hacer casa a mí, David. Yo te voy a hacer casa a ti. Y esa casa es su reino sempiterno. Qué precioso, ¿no, hermanos? Y cuando pensamos en David, este hombre cuyo nombre significa amado, porque David significa amado, y pensamos en su reino de tanto poder, de tanto éxito militar,
y pensamos en las cosas buenas de David. Él era el cantor de Israel, como nos dice 1 Samuel y capítulo 23, perdón, 2 Samuel, capítulo 23. Mire lo que dice 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob. Miren lo que dice, el dulce cantor de Israel, el dulce cantor de Israel. ¿Quién era David, hermanos? Un niño de 12 años, digamos 12 años, olvidado de sus hermanos, lo tenían como menos, porque en la cultura judía el hijo menor no era nada. El que valía era el mayor. El mayor. Bueno, en la lotería es lo mismo, ¿no? Bueno, hermano, y así el hijo menor no tenía valor, pero ahí estaba cuidando las ovejas de Saúl. Y desde muy niño él manifestó ese don de pastor. David, el pastor de las ovejitas, el que daba su vida por ellas. Cuando venía el oso, el león, cuando venían estos animales salvajes contra su rebaño, este hombre se llenaba, un niñito, pero se llenaba de fuerza y agarraba, oiga hermano, y le desjarretaba. Por eso es que cuando vino Goliat, ¿se acuerdan? Él lo vio como un oso, como un león, como una bestia. Este no va a poder conmigo. Ya tenía listas sus piedrecitas en el zurrón pastoril, ¿no? Y una sola piedrecita, una sola. La sacó, la puso en su flecha, en su onda, en su flecha, ¿cierto? Y ¡tum! ¿A dónde cayó la piedrita? Justo en la 100. En la 100, yo no sé con qué, pero en la 100. Ahí cayó la, ¿verdad? Y ese hombre cayó así grandote, hasta la tierra tembló, porque ese hombre era más grande que el hermano Carlos Agudelo, ¿no? Grande, grande, hermano, pero hermano, usted es grande y también en su corazón lo es. Entonces, pero este no, este era grande nomás, ahí solamente huesos y pero un corazón malo. ¿Y qué pasó, hermano? Apenas cayó, David llegó encima de él y le sacó semejante cosota que la espada de él era muy larga y era, ¿cierto?, pesada, y con esa misma le acabó, le arrancó la cabeza. Y hermanos, tenemos así a David precioso, David hermoso en comunión con Dios. Pero también tenemos el lado malo de David. Tenemos con tristeza que decir que un día ya, ¿cierto?, en 1 Samuel 11, él se aperezó, se quedó en su casa, se fue a la terraza y allá vio en la casa vecina una mujer desnuda bañándose, la tomó, la trajo, etcétera. Y bueno, la codició, la tomó. Qué triste, ¿no, hermanos? Y tenemos el juicio de Dios sobre David. Cómo este hombre tuvo que sufrir por ese pecado, hermanos. Cómo aún su hijo Absalón quiso derrocarlo. Cómo David, hermanos, cuando estaba huyendo de Absalón, su hijo, que lo quiso derrocar, entonces él mandó poner una carpa encima en la plancha de palacio, y ahí todos podían ver la carpa, y todas las concubinas, 10 concubinas, las trajo, y todas fueron abusadas sexualmente por Absalón. Y fue un asunto público. Dios se lo había dicho, hermanos. Como tú en secreto cometiste adulterio contra la mujer de Urías Eteo, y a él lo pusiste al frente de la batalla para que muriese, tus concubinas públicamente serán accedidas. ¿Se imaginan eso, hermanos? Oh, terrible. Y bueno, hermanos, a pesar de eso, Dios le restauró en el trono a Absalón, que era un hombre rebelde. Entonces en su rebeldía se dejó crecer el cabello, porque así eran los jóvenes, y todavía, ¿no? Los jóvenes están a veces en unas etapas así, y yo de pronto por eso
No sé. Bueno. Y entonces, hermanos, me da mucha tristeza, ¿cierto? Pensar en eso. Bendito Dios. Pero bueno, entonces sí, tenemos así, hermanos, Dios restaurando a David en su trono. Y luego viene su hijo Salomón para continuar la labor. Él pudo hacer el templo. Y más tarde, antes de que Salomón fuese rey, él tuvo otro pecado grave. ¿Se acuerdan cuál fue? El censo. ¿Cuándo Dios le dijo a él censar el pueblo? Pero a él quiso censarlo porque él quiso saber cuántos soldados forman parte de mi ejército para él sacar pecho. Y bueno, eran miles, ¿no? Y hermanos, cuando nosotros pensamos en David y en sus pecados, entonces cuando somos legalistas, escúchenme eso, inmediatamente pensamos en un rey echado, en alguien que no tiene derecho a nada, porque pecó gravemente contra Dios. Pero saben una cosa, Dios dice que el que se arrepiente y confiesa su pecado será bendecido y se aparta, ¿no? Proverbios 28:13. Leámoslos, hermanos. Es muy importante eso que ustedes han dicho, hermanos. Se aparta de él. Proverbios 28:13, por favor. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No lo alcancé a encontrar, hermanos, pero me acordé. Aquí está. Todavía no está bueno. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y hermanos, este punto, para hablar de David, este punto yo quiero decir lo siguiente. Cuando nosotros somos legalistas, y lo somos a veces, entonces nosotros en nuestro punto de vista pensamos que alguien que ha caído tan feo, adulterio, homicidio, mentira, engaño y luego prepotencia, no merece más ser rey, ¿cierto? Ya no merece nada, hay que echarlo fuera. Pero la gracia de Dios es más abundante. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia para el que se arrepiente, confiesa, se aparta del pecado. Y hermanos, cuando nosotros miramos en los textos hermosos, por ejemplo, cuando haya la necesidad de la iglesia de reconocer ancianos en la asamblea de Dios, ¿cuál es uno de los requisitos, hermanos? Que sea irreprensible. Y hermanos, cuando nosotros en nuestro legalismo pensamos en irreprensible, entonces, ¿qué nos imaginamos? Impecable. Y saben, eso no es lo que quiere decir irreprensible, hermanos. Porque es que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Primera Reyes, Crónicas y Eclesiastés. 3 veces lo dice la palabra. 3 veces. No hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20 y Reyes y Crónicas. Entonces, ¿cómo es posible que Dios vea a David con todos esos pecados irreprensible? ¿Por qué? Porque se arrepintió y se apartó. Y es la misma palabra para nosotros hoy. Para nosotros hoy. Si fuera, hermanos queridos, si fuera por nuestra humanidad el ser irreprensible, no habría posibilidad de reconocer ancianos ni aquí ni en Capernaum ni en ningún lado. Y si uno analiza a los pastores que están reconocidos en las congregaciones, nombrados por Dios, reconocidos por la iglesia local, y uno analiza la humanidad de estos, ¿qué encuentra, hermanos? Que no son irreprensibles en el sentido real, pero están allí. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué te hace a ti y a mí irreprensibles, hermano, hermana? ¿Arreglar las cuentas con Dios?
No hacer los gringos, no, eso no. No hacernos que, no, yo no, yo. No, hermano, no hay que hacer eso. Hay que reconocer que somos pecadores, que le fallamos a Dios. Y algo que Dios vio en David fue eso, que David se humilló. Mirámoslo, por favor, en Salmo 32. En el Salmo número 32 es uno de los varios, pero mire lo que dice David. Mire lo que dice David cuando él está pensando en sus pecados para con Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto, porque en el caso de David fue cubierto. En el caso tuyo y mío, quitado. Porque aquí el Cordero de Dios que quita. Así que nuestro pecado ha sido quitado por la sangre de Cristo. Cuando tú y yo nos arrepentimos, y si alguien en esta mañana entre nosotros no ha hecho un arrepentimiento para con Dios de todo su corazón, genuino, todavía su pecado está ahí. Pero le ruego que hoy lo confiese ante Dios, no ante nosotros, ante Dios, a solas con Dios. Y así será declarado justo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Muy bien. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto, quitado en nosotros, en nuestro caso, su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Y cuándo es que eso ocurre? Cuando le hemos pedido perdón, porque ¿qué dice él? No me acordaré más. Miqueas capítulo 7, versículo 19. ¿Quién como tú, oh Jehová, que perdona el pecado del remanente de tu heredad? No tendrá memoria del pecado. Y eso se repite en Hebreos. No tendrá memoria del pecado. ¿Pero por qué es que Dios es un Dios alcahueta? ¿Por eso no tiene memoria del pecado? No, ¿por qué, hermanos, hermanas? Porque Cristo pagó el precio. Porque la sangre de Cristo ya pagó todo nuestra maldad. Por eso Él no se puede acordar del pecado. Porque Cristo pagó el precio. Qué bueno es el Señor, qué grande es el Señor. Por eso David es irreprensible, por eso tú y yo podemos ser irreprensibles. Bienaventurado aquel en cuyo espíritu no haya engaño, es decir, ya está limpio a los ojos de Dios. Mira, versículo 3. Mientras callé, mientras me hice el loco, si quiere, mientras me hice el loco, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esto habla de la disciplina de Dios en el creyente, hermano. Cuando nosotros como creyentes pecamos, nuestro corazón se llena de dolor. Somos como aquel hijo pródigo allá fuera de su tierra, tratando de alimentarse de las algarrobas que comen los cerdos. Así somos. No podemos estar contentos, no podemos estar gozándonos en esa situación. Hermanos, yo debería haber terminado hace 10 minutos, ¿no? Y apenas estoy en la introducción. Hermanos, concluyo entonces. Cuán bueno es, Señor, tu nombre. Oramos, levantémonos, por favor. Padre, en esta mañana hemos pensado, Señor, en el Hijo de David, nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Padre, hemos pensado en cuánta gracia tuviste para con David. Cómo tú, Señor, lo ves a él como un siervo fiel, a pesar de que él tuvo sus errores. Dice tu palabra ya en Hechos capítulo 13, versículo 36. Padre, que David sirvió en gracia a sus contemporáneos. Sirvió dentro de tu voluntad. Cuán bueno eres tú. Olvidaste todo lo malo de David y consignaste a través de la pluma apostólica que David sirvió en integridad. Así es con nosotros, Padre. A pesar de nosotros, tú no nos miras, Señor, con nuestros pecados. Pero cuando confesamos, cuando nos apartamos, cuando somos creyentes humillados en tu presencia, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Padre, la disciplina tuya, cuán deliciosa es. Duele profundamente, pero es tan necesaria. Gracias, Padre, porque tú nos dices a los creyentes que necesitamos ser disciplinados, que necesitamos cambiar cosas que no nos gustan. Cosas, Señor, que hemos tenido costumbres por toda una vida, pero que tú no quieres que las sigamos teniendo. Gracias, Padre, porque tú puedes cambiar nuestro corazón. Y Señor, qué bueno que no nos dejas en el error, que no nos dejas, Padre bendito, en la ignorancia, sino que nos muestras lo que hay que cambiar. Ayúdanos a tener disposición para cambiar lo que podemos cambiar. Y lo que no podemos, tú lo harás por nosotros. Te seguimos clamando, Padre, que el Espíritu Santo nos siga ayudando para ver la gracia tuya. No solamente que nos has salvado en Cristo, sino que nos das todos los días la salud de nuestros cuerpos. Nos das todos los días el techo, el alimento, el vestido. Nos das una vivienda, Señor. Gracias por el empleo que a cada hermano, a cada hermana has dado. Gracias, Señor, por nuestros trabajos informales, por las ventas que podemos realizar. En fin, Padre, porque todo viene de ti. Tú nos sustentas. Padre, no son las empresas las que nos dan el empleo y el dinero. Eres tú. Utilizas las empresas, utilizas a hombres y mujeres. Y por esas empresas en las cuales nuestros amados hermanos laboran, rogamos que sean bendecidas. Porque prodigan, Señor, el trabajito. Y a través de este viene el sustento. Gracias, Padre, porque hoy hemos entendido que la gran provisión la das tú. Y has entregado la provisión más grande, la salvación por la fe, por la sangre del Cordero. Él con su sangre santa y pura pudo limpiar nuestros pecados. Pudo, Padre bendito, satisfacer tus demandas justas. Oh Padre, rogamos que nos ayudes a ser agradecidos, amantes de tu palabra, amantes de las cosas tuyas, de la asamblea, apoyando la obra del Señor. Ayúdanos a tener ánimo para congregarnos los días domingo, martes, jueves, el sábado en la reunión de varones virtual. Ayúdanos, Padre, danos el ánimo, porque esto lo hacemos para tu gloria. No lo hacemos para ser vistos. No lo hacemos, Padre, para evitar murmuración sobre nosotros. Lo hacemos para tu gloria, para tu honra. Padre, te rogamos por salvación de almas. Te rogamos por los que están oyendo el mensaje tuyo en Cerrito, por cada uno de esos hombres y mujeres. Gracias por el servicio de tus siervos, Gildardo y Viviana. Gracias, Padre, oramos que les uses. Gracias por los hogares, por la hermanita Esther que nos ha permitido tener cultos en su casa. Gracias por ella, su amor para ti. Ayúdala, Señor, bendícela, motiva su corazón. Padre, te rogamos por ella, por su hija Mónica, por sus nietos, por José y su salud, por el otro joven. Oramos, Padre, por Carlos, oramos por Camilo, oramos por Jorge, el compañero de nuestra hermana Mariela. Te rogamos, Padre, por la salvación de todos los que están aquí esta mañana y que no te han entregado su vida. Háblales, bendíceles. Gracias, Padre, por el hermano Carlos Aranguren, que trabajó para ti en Bogotá y también allá en Pasto. Y gracias porque a través de él, Señor, tenemos hoy a Dolly, a Laura entre nosotros. Gracias, Padre. Gracias porque aunque viven en Palmira, han venido hoy aquí, porque han querido congregarse donde el nombre del Señor Jesús está exaltado y su palabra predicada. Bendíceles, ayúdales y, Señor, permítenos visitarles allá en esa ciudad. Gracias por doña Amparo que vino este día. Gracias por don William que también está aquí. Señor, gracias por cada persona. Gracias por nuestros hermanos Carlos y Albamar y que pudieron ir y compartir con sus hijos y gozarse con sus nietos, con sus nueras. Gracias porque están otra vez aquí. Y te rogamos, Padre, por don Iván Mejía.
Señor, que ojalá haya salido ya de ese cuadro de gravedad y pueda, Señor, buscar de ti con todo su corazón. Padre, todo esto pedimos con alabanza, con gratitud y al regresar a nuestros hogares. Pedimos tu cuidado, tu protección sobre nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Buen día a todos.